Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Bienvenidos a Enfoque Telecosta por su canal Telecosta, que se transmite los días martes y jueves a las 10 de la mañana con repetición en las horas de la noche. José Alfredo Vital les saluda para presentarles hoy un invitado muy especial. Se trata de José Villamil Quiroz, experto en gobernanza, a quien tenemos hoy aquí en Enfoque Telecosta. José, bienvenido. ¿Cómo ha pasado usted? Bueno, muy bien, Alfredo. Bueno, José, como usted siempre está muy atento de la ciudad de Cartagena, sus conceptos, escribió un libro, La ciudad fallida, que parece ser una profecía sobre esta ciudad. Contémosles a los televidentes qué ha recibido usted, cómo concibió esta palabra ciudad fallida y de qué se trata. Bueno, mire, lo que pasa es que a nivel mundial hay un concepto previo que se llamaba el Estado fallido. Ajá. ¿Qué significa eso? Que el Estado ha perdido el control del territorio. Sí. Y en pocas palabras, el monopolio legítimo de la fuerza y de la violencia por otros agentes que le restan credibilidad en porciones de territorio. Y a eso se añade también los bajos niveles de confiabilidad pública del aparato estatal, en el sentido de no saber interpretar las necesidades básicas de los ciudadanos. Y también un Estado fallido es un Estado que se vuelve conflictivo para un entorno regional. Bueno, de ahí se desprende el concepto de ciudad fallida. Ciudad fallida, ¿qué viene a ser entonces? Un conglomerado urbano donde sus actores estratégicos pierden el control para enfrentar las problemáticas y las oportunidades sociales que se le declaran. O sea que es un concepto mucho más complejo que el de Estado fallido, porque tiene unos indicadores que son la sístole de gobernabilidad, la corrupción estratégica, la bulia urbana, la pérdida del control del territorio y el crack urbano. Son unos elementos que se mezclan. Por ejemplo, en el caso de Cartagena, Cartagena acusa desde el inicio del milenio una pérdida manifiesta del control del territorio por parte de la autoridad. Diciendo usted desde el inicio del milenio. Sí. O sea, estábamos hablando de cuántos años más o menos. De 16 años. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se evidencia la pérdida del control del territorio? Tiene unos indicadores también. La alta percepción de inseguridad, los altos índices de criminalidad, la toma de justicia por cuenta propia, el encerramiento de calles, la gestión abdicada gubernamental y versiones reactivas de enfrentar el problema por parte de la propia autoridad. Ahora bien, mire, percepción de inseguridad, el 85% de los cartageneros se siente inseguro en su entorno. En todos los sectores, porque no solamente en los sectores populares, sino que hemos visto casos de Boca Grande, Castillo, inclusive de asesinatos a extranjeros. Qué tristeza. Bueno, se siente inseguro producto del accionar de grupos de autonomización de las acciones sociales, como pandillas, fleteros, bandas criminales y delincuencia común en términos generales. A eso se suman los altos índices de criminalidad. Mire usted este dato. Entre 2008 y 2016 asesinaron en Cartagena más de 2.000 personas. Entre 1997 y 2008 asesinaron más de 2.500 personas. Y es un hecho que no se da cuenta la gente, porque no hay investigaciones sobre el tema, la gente no se dedica. Por eso es que es poco controlable el fenómeno, porque usted lo que no puede medir no lo puede controlar. Entonces, si no hay investigación sobre el tema. Entonces, solamente hay escándalos cuando hay episodios, como ahora este fin de semana que asesinaron 8 personas. Entonces la gente grita, pero ya hasta ahí. Se queda todo normal. Escándalo. Entonces, miren, Cartagena, un hecho significativo. En Cartagena asesinan más personas
que en un país como España, que tiene 46 millones de habitantes. Fíjense ustedes este dato tan impresionante que nos está dando José Villamil. En Cartagena se está asesinando más personas que en un país como España, siendo Cartagena la tacita de plata de los gobernantes. Sí, en un país que tiene 47 millones de habitantes. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay esos altos índices de criminalidad, Cartagena ha estado dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo, porque tiene ha estado tasas entre 25 y 29 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar internacional es 12. Entonces la situación es bien preocupante desde hace rato, sino lo que han querido tapar esa situación. Se ha querido maquillar. Yo recuerdo que aquí hubo una alcaldesa que subió los estratos sociales de esta ciudad para acabar con la pobreza o disminuir la pobreza. Esto ha traído como consecuencia, no sé si sabes, que la gente está muy triste porque el CISBEN se le subió y ahora ni tienen plata, ni tienen posibilidad de una universidad, de una salud, y están peor que antes. Esta situación, José, si nos remontamos allá, nos vamos a un dron y miramos a la ciudad de Cartagena, ¿cómo ve usted la ciudad realmente, como cartagenero que es? No, que Cartagena ya hace rato se convirtió en una estructura urbana fallida y ahora está en su etapa de expansión. Es una ciudad enferma y transmite esa enfermedad ya a su entorno, es decir, a los municipios. Entonces, ese flagelo de pandillas, delincuencia, inseguridad, drogadicción, está en Turbaco, está en Arjona. Microtráfico. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ante ese desespero de la gente empieza a tomar justicia por propia mano, por propia cuenta, porque encuentra que el aparato estatal no le cubre esa necesidad de seguridad. Tiene confianza. Lo otro es el encerramiento de calles en los barrios para la gente, para protegerse. O la sugerencia de militarizar el contexto urbano cuando ya el problema ya está desbordado. Son medidas que se llaman medidas reactivas. En las democracias incipientes como las nuestras, ¿qué ocurre? La administración reacciona ante hechos no deseados, cuando hay delitos execrables y cosas que causan impresión. Entonces ahí dice que van a tomar medidas, pero es un poquito y después vuelve otra vez a la normalidad. Muy temporal la situación. José, usted que es cartagenero, que conoce la historia de esta ciudad, aquí murió mucha gente inocente, se cree que es una maldición que tiene esta ciudad. Usted ha dicho que los últimos 16 años es que se ha incrementado. ¿Es producto entonces o de una maldición o de que la política en Cartagena ya se privatizó, que hay personas que invierten y sacan el dinero? Bueno, ahí influye otro elemento, se llama el crack urbano, es también una variable de la ciudad fallida. El crack urbano es la fragmentación extrema de la sociedad. ¿Por qué? Porque hay una desintegración. Pero esto no ocurre en el vacío, esto se debe a altas tasas de población, desempleo, pobreza y desintegración social. Por ejemplo, Cartagena es la ciudad que ha crecido poblacionalmente más en Colombia, a la par de Bogotá. Cartagena tenía 500.000 habitantes y rápidamente pasó a tener 1 millón, más de 1 millón. Tenía la misma población de Pereira y Manizales y hoy tiene la de las dos juntas, alberga la misma población. Entonces ese crecimiento desproporcionado, esa explosión demográfica va a tener sus efectos lógicos. Si los dirigentes no planifican un crecimiento desproporcionado, ahí están las consecuencias. Fuera de eso, desempleo, desintegración social, pobreza. Según los datos, más del 30% de los cartageneros están en estado de pobreza y más del 6% en pobreza extrema, o sea, en indigencia, en miserableza. Y quizá eso puede ser más, porque usted sabe que los datos oficiales siempre son un poco más... Sí, son maquillados. Entonces, ¿quién recibe todo el crack urbano? Los refugiados urbanos. ¿Quiénes son los refugiados urbanos? Es un término que se utiliza ahora para dar conocimiento a aquellas personas que vienen, que han emigrado de contextos rurales hacia zonas urbanas o de otros contextos hacia ciudades y entran a poblar asentamientos subnormales, desprovistos de las mínimas condiciones de habitabilidad. Esos son los que reciben todo el impacto del crack urbano y de la pérdida de control. ¿Quién pone los muertos? Los asentamientos de refugiados urbanos. ¿Quiénes son los que sufren la inseguridad? Los asentamientos subnormales de refugiados urbanos. Ponen los muertos ellos. O sea, todo el peso
de la ineficacia estatal y de todo lo que está ocurriendo lo sufren los refugiados urbanos. Porque cuando hay tema de inseguridad, se trata de proteger a sectores privilegiados. Se toman medidas, por ejemplo, de restringir el acceso de motos a ciertos sectores privilegiados para protegerlos. Pero del otro lado, no. ¿Qué significa eso? Que no hay una política clara de prevención. Los que están viendo el programa tienen que entender que las ciudades son unos sistemas sociales, unos sistemas vivos, también se enferman. Entonces, así como en las EPS, y donde usted se atiende en salud, usted ve que hay políticas de prevención en salud, a usted le advierte, usted tiene que tener unos hábitos de vida para no contraer hipertensión, diabetes. Bueno, así es en las ciudades también. Las ciudades se enferman y se van deteriorando. Pero como usted empieza a tapar la realidad, su deterioro va a ser peor. Si usted está enfermo y usted no reconoce que está enfermo y va tarde al médico, cuando ya es tarde, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, Medellín era considerada una ciudad fallida, ellos mismos lo reconocen, pero ellos dicen de que hasta que ellos no aceptaron que eran una ciudad fallida, no empezaron a componer el problema. En Medellín fue la ciudad más violenta del mundo. Asesinaban 8.000 personas al año. Hoy solo asesinan 600. O sea, ha disminuido. Bueno, y fue porque ellos se concientizaron de la situación. Y todos los actores se pusieron a trabajar en conjunto para solucionar el problema. Pero en la ciudad fallida hay un fenómeno que se llama la bulia urbana, que es la indiferencia de la gente frente a lo que está ocurriendo. Entonces, o sea, disculpe, no es del gobernante, sino de la misma gente. De la misma gente, porque los ciudadanos también mimetizan esa actitud. Entonces, los dirigentes, los actores estratégicos pierden su capacidad para enfrentar los problemas y tratan de justificar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, un asesinato, el periodista mete el micrófono al comandante de la policía y lo primero que le pregunta, ¿tiene antecedentes? No, es que un muerto es un muerto, es que no tiene que ver que tenga antecedentes o no. Eso es lo que está mostrando la desintegración social. Y justificación del acto. Y todo el mundo, y el que vive en sectores privilegiados dice que se maten esos no sé qué, para no mencionar el nombre, ¿verdad? Entonces, ese tipo de enfrentamientos y de pensamientos contradictorios que caen en la bulia, es decir, en la indiferencia de la gente para enfrentar las cosas. Entonces todo el mundo justifica, no, que era que estaba metido en un problema, no, que no sé qué, no, que la vida es así, eso es lo que hay, en todos lados están matando. Entonces ese justificante barato, que es lo que se llama la bulia, la indiferencia de la gente, hace que la gente tenga desconfianza y haya una desigualdad psicológica. La gente no apropia lo público, piensa que el Estado es de los políticos corruptos y que ellos no tienen por qué meterse. Entonces el espacio público es el ciudadano, no el espacio público que rellenan los vendedores ambulantes, sino el espacio público que tiene que estar aquí en la cabeza no existe, porque el ciudadano lo ha perdido. Para él lo público no significa nada. No, porque es que ahí hay otro elemento también, se llama la corrupción estratégica, que es otro que atraviesa el problema. La corrupción estratégica, ¿quién la hace? Los actores estratégicos, es decir, no solo son los actores políticos, también los privados. Mezclan recursos de poder para beneficiar sus intereses particulares y no los comunitarios. Entonces, por ejemplo, hay un tipo de corrupción que se llama la captura de políticas públicas. ¿Qué significa eso? Un potencial gobernante compromete una futura administración a cambio de la financiación de una campaña política. Y cuando ya está administrando o gobernando, entrega políticas públicas prioritarias como salud y educación a ese actor estratégico. Y la política pública nunca se consuma. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí la gente se adorna hablando de política pública. Aquí eso no existe. Porque le voy a poner un ejemplo. Una joven que vivía en Europa vino aquí, que era colombiana, y dijo que estaba aburrida allá, que se había venido porque allá todo estaba hecho y aquí estaba todo por hacer. Ese es el indicador de que aquí no hay políticas públicas que no se cumplen. La política pública es para solucionar un problema. Y usted no ve que aquí seguimos hablando durante 50 años de los mismos problemas y no se solucionan. Entonces, ¿de qué política hablamos? Lo que hay es captura de políticas públicas. Ahora, con ocasión del Odebrecht, famoso caso de corrupción, ¿qué hay? Captura de políticas públicas. Financian primero campañas y luego se hacen beneficiarios de contratos y todo este tipo de prerrogativas que puede dar el favor estatal. Entonces, si hay esa cantidad y hay una amalgama de mezcla de
de tipos de corrupción en el plano, corrupción corporativa, corrupción funcionarial directiva, ¿sí?, en manos de responsables políticos y también de actores privados. Los actores políticos normalmente ponen por delante las decisiones públicas que tienen que ver con intereses particulares y no con el interés comunitario. Entonces la corrupción estratégica es un tema fundamental, o sea que el tema de la ciudad fallida no ocurre así porque sí, que eso es llamarle así corrupción, eso tiene muchas variables que influyen, por eso le decía corrupción estratégica, bulia, crack urbano, pérdida del control del territorio, y el principal problema donde refiere todo se llama la sístole de gobernabilidad. Sístole. Sí, cuando hablamos de gobernabilidad no hablamos de capacidad de desempeño gubernamental, sino que la gobernabilidad hace referencia a cómo los actores estratégicos de un territorio se interrelacionan para tomar decisiones, para resolver sus conflictos y tener proyectos consensuados a largo plazo. Si eso no ocurre, estamos mal, porque en la gobernabilidad de una sociedad tiene que haber teamwork, es decir, trabajo en equipo. ¿Qué significa eso? Que si no hay ese elemento, las sociedades tienden a fracasar. Porque cada actor va por su lado, privilegiando sus intereses. Entonces se recae en lo que se llama la sístole de gobernabilidad, es decir, una contracción de la gobernabilidad. Y cuando estoy hablando, vuelvo y repito, de la gobernabilidad no es de un gobierno, es de la sociedad en su conjunto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la gobernabilidad hoy día, no estamos hablando de la gobernabilidad del gobierno de fulano, del alcalde de la época, no. Estamos hablando de la gobernabilidad de la sociedad cartagenera. O sea que si Cartagena acusa ahora mismo una sístole de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque sus actores estratégicos han perdido el control para enfrentar las problemáticas y las oportunidades que se le declaran. O sea, fíjense que todo el término ciudad fallida es un término muy complejo. No está diseñado simplemente para Cartagena. En otros lugares del mundo están aplicando ciudad fallida, porque son conscientes de eso, en México, en Argentina. Aquí usted busque referencias de prensa en Google, le digo a la audiencia, Cali, ciudad fallida, y encontrará referencias sobre eso. Barranquilla, no sé qué, Medellín, México, referencia en término ciudad fallida. Es que cuando yo creé el término no lo hice para Cartagena, es un término académico, es un concepto académico para hacer investigación, ¿ya? Desde que usted hizo este análisis de ciudad fallida, ¿ha habido algún gobernante, ha habido alguna asociación de personas independientes, ha habido alguna fundación, ha habido alguna organización que lo haya llamado y le diga, bueno, vamos a empezar a trabajar por Cartagena? No, Imagínense. aquí es que no, es que eso es también una caracterización de la ciudad fallida, excluir al que dice la verdad, que está previniendo. Porque yo también tengo que relatar algo. Aquí la gente no tiene temor de Dios, sino que tienen es miedo. Y eso es peligroso, ¿verdad? Porque usted tiene que tenerle temor a Dios. Que es sinónimo de respeto. Claro, porque miedo es alejarse. Sí. Y entonces todos juegan con Dios. Y dicen todos que están con Dios. Los dirigentes estratégicos de la ciudad dicen todos que están con Dios. Y utilizan como un Dios simulado. Y el Dios no prescribe, el Dios verdadero no prescribe esa situación, ¿verdad? El Dios verdadero quiere que usted haga triunfar a su sociedad, no que haga triunfo usted particularmente. Entonces, ese tipo de individuos extractivos que chupan de las sociedades, creen que engañan a Dios. ¿Y ellos mismos? Sí, ellos mismos, es un Dios simulado. Por eso, un politólogo en Italia, muy famoso, decía que a los políticos y a los corruptos no hay que meterlos a la cárcel. ¿Por qué? Porque ustedes no se dan cuenta que los políticos ellos mismos se echan mentiras y se creen. Hay que crear un gran centro de internamiento psiquiátrico para meterlos allí. Porque poco o nada, y en sociedades corruptas como las nuestras, Colombia es el tercer país más impune del mundo, según el índice global de impunidad. ¿Y qué ocurre? Fíjense que aquí los delitos, como llaman de cuello blanco, poco o nada son bien recaudados, ¿verdad? No pasa nada con ellos.
Entonces, es una sociedad totalmente desquiciada. Y en sociedades donde lo amoral presume de inteligente, el resultado es una sociedad desquiciada, que es la que tenemos. Porque aquí los buenos valores no venden, venden lo malo. Bueno, ¿sí? Imagínense ustedes en qué nos ha puesto este hombre José Villamil Quirós. Nos ha puesto los pies en la tierra sobre esta ciudad de Cartagena tan hermosa, pero que tiene muchas desigualdades. Al regresar vamos a tomar también unos temas que tienen que ver con la parte, digamos, de los arroyos, los caños, inclusive posible, y también se está anunciando que se puede venir abajo el Cerro de la Popa o parte de ellos. Y parte también de lo que tiene que ver con nuestros hermanos de Venezuela. Ya regresamos.